El aire de San Miguel Contla, Tlaxcala, en el año de 1875, no era el aroma puro de los campos de agave ni la fragancia de los copales encendidos en festividades. Era un tufo denso y persistente a lana cruda, a tintes corrosivos que se clavaban en el pecho, a sudor rancio de cuerpos extenuados y a la incesante combustión de la leña húmeda en los grandes calderos que burbujeaban día y noche. Era el olor a una vida que se consumía lentamente, el aliento de la opresión que emanaba de la hilandería del diablo, la vasta propiedad de don Ricardo de la Vega. Este hombre, cuyo nombre resonaba con temor y reverencia en los pueblos aledaños, había amasado su fortuna sobre el lomo y la desesperación de cientos de almas. Mateo García, con sus 22 años marcados por la dureza de la existencia, era solo un hilo más, apenas perceptible en el inmenso y complejo telar de la hacienda. Sus manos, antes suaves, ahora eran nudosas y curtidas por el trabajo constante, expertas en manipular la urdimbre y la trama, en sentir la fibra más delicada. Desde que tenía uso de razón, el implacable golpeteo de los telares mecánicos y el rítmico traqueteo de los manuales habían sido la banda sonora de su vida, una melodía monótona que se metía hasta los huesos. Mateo era un tejedor con un don natural, un artesano excepcional. Sus paños de lana, sus coloridos sarapes y sus rebozos de fina trama, aunque destinados a engordar las arcas de don Ricardo, llevaban impresa la huella inconfundible de su talento y su dedicación. Pero sus ojos, que en la infancia habían brillado con la curiosidad de quien descubre el mundo, ahora reflejaban la fatiga crónica, el cansancio que no se cura con el sueño y una resignación silenciosa que se heredaba de generación en generación. La jornada en la hilandería del diablo era una prueba de resistencia diaria. Comenzaba mucho antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte y se prolongaba hasta bien entrada la noche, cuando las estrellas ya salpicaban el cielo de un azul profundo. 12, 14, a veces incluso 16 horas continuas bajo la vigilancia implacable de los capataces, hombres fornidos con la mirada de perros hambrientos y el látigo siempre a mano, listos para castigar cualquier signo de flaqueza. Rufino de la Vega, el hijo mayor de don Ricardo, era la encarnación de esa crueldad. Un hombre de semblante recio y manos gruesas, cuya mirada fría y distante infundía terror en los corazones más valientes. El polvo de la lana, fino y persistente, se adhería a los pulmones, provocando una tos seca y crónica entre los trabajadores. La humedad tóxica de los tintes corroía la piel, dejando llagas y erupciones. El frío helado de las madrugadas, que se colaba por las rendijas de los vastos galpones de piedra, calaba hasta los huesos, sin importar cuántas capas de ropa se llevara. Y todo por un jornal miserable que apenas alcanzaba para comprar un poco de maíz y frijoles, y que don Ricardo recortaba con cualquier pretexto. Mateo no soñaba con riquezas. Sus aspiraciones eran humildes, pero vitales. Asegurar la supervivencia de su hermana menor, Elena, y de su anciana madre que padecía de tisis, una enfermedad que le carcomía los pulmones. Elena, de apenas 18 años, era un prodigio de belleza serena, como una flor silvestre que, inexplicablemente, lograba florecer entre las rocas áridas de su existencia. Sus movimientos eran gráciles, su sonrisa, un bálsamo en la dureza de sus días. Trabajaba en la sección de cardado, donde las fibras de lana eran desenredadas y alineadas con peines de metal, una labor tan monótona como agotadora, que le dejaba los dedos adoloridos y la espalda encorvada. Eran los tres, Mateo, Elena y su madre, un pequeño nido de resistencia en un mundo hostil. Su jacal de adobe, humilde y precario, con un techo de tejas rotas y un suelo de tierra apisonada, era su único refugio, su santuario contra la brutalidad del mundo exterior. En sus noches de descanso, a la tenue y danzarina luz de una vela de sebo, Mateo remendaba sus gastadas ropas mientras Elena le leía en voz baja fragmentos de viejos periódicos que conseguía a escondidas del basurero de la casa grande. Esas palabras, a menudo sobre mundos lejanos y posibilidades inalcanzables, alimentaban un sueño frágil. Ahorrar lo suficiente para irse lejos de Tlaxcala, quizás a Puebla, o incluso a la mítica Ciudad de México, donde la vida, imaginaban ingenuamente, sería radicalmente diferente, más justa, más amable. Era un sueño tenue, apenas un susurro, pero era lo único que los mantenía a flote. Don Ricardo de la Vega no era solo el amo de la hilandería, sino el señor de facto de todas esas tierras. Su vasta fortuna no provenía únicamente de los extensos campos de maguey y maíz que rodeaban la hacienda, sino, y cada vez más, de la floreciente producción textil que surtía a las élites del país.
Era un hombre corpulento, con una cara redonda y una mirada calculadora que no dejaba traslucir emoción alguna, enmarcada por unos bigotes tupidos que le caían sobre una boca que rara vez se fruncía en una sonrisa sincera. Solo una mueca de satisfacción cínica, casi siempre a expensas del sufrimiento ajeno. Se murmuraba en voz baja que su riqueza se había cimentado sobre huesos humanos y litros de sudor, que había comprado conciencias con el tintineo de su oro y silenciado voces incómodas con el filo de la autoridad de sus guardias personales, a menudo antiguos bandidos a los que había dado empleo. La palabra de don Ricardo era la ley, su voluntad inquebrantable. Fue un mediodía de febrero, con el sol de Tlaxcala calentando los adobes y la promesa de una buena cosecha en el aire, cuando el destino, con su crueldad inherente, se abatió sobre la pequeña familia García. Elena, con su andar ligero y su cabello oscuro recogido en una pulcra trenza, fue vista por Rufino de la Vega mientras llevaba un rollo de fina lana peinada a la casa grande, un encargo urgente de doña Carlota, la esposa de don Ricardo. Rufino, un hombre de unos 30 años, tan corpulento como su padre, pero con una crueldad más descarada y juvenil grabada en cada gesto de su rostro, la había estado observando con ojos lascivos durante semanas. Sus deseos eran órdenes, sus caprichos, la única ley que conocía. Esa misma tarde, Elena no regresó al humilde jacal. Mateo la buscó con la desesperación de un animal herido, con la garganta seca y el corazón latiéndole desbocado. Recorrió cada rincón de la hacienda, cada galpón, cada sendero. Suplicó a los capataces, a los otros trabajadores, pero solo recibió miradas de lástima o risas burlonas. La flor de Contla ya tiene dueño, muchacho, le espetó uno, con una sonrisa de dientes amarillos. Al amanecer del día siguiente, con el rocío helado aún cubriendo los campos, la encontró. Su cuerpo, profanado y sin vida, yacía abandonado en un maizal a las afueras de la propiedad como un despojo. Había sido brutalmente golpeada, ultrajada con saña, su ropa fina de trabajo hecha jirones. Sus ojos, antes llenos de vida y sueños, ahora fijos en el cielo plomizo de Tlaxcala, miraban al vacío, despojados de toda esperanza y existencia. Una flor silvestre arrancada de raíz, marchita antes de tiempo. El mundo de Mateo se hizo añicos con el sonido de su propio grito ahogado. La agonía de su madre, los sollozos roncos que le quemaban la garganta como brasas vivas, la visión de Elena, tan frágil, tan rota. La impotencia lo devoraba, lo roía por dentro como un cáncer maligno. Intentó denunciar el crimen, viajar al pueblo cercano para hablar con las autoridades. Fue un viaje inútil. El juez, un hombre pequeño y obeso con una cara de rata astuta, escuchó sus palabras sin escuchar una sola verdad. Son cosas que pasan en la hacienda, muchacho. Una mujer joven, sola, no debes culpar a nadie. El patrón es un hombre respetable. La justicia en Tlaxcala en 1875 era un lujo, un privilegio reservado exclusivamente para los poderosos. Don Ricardo era la ley, la justicia, el verdugo y el salvador, según le conviniera. Los hombres de don Ricardo lo emboscaron a la salida del pueblo, lo golpearon salvajemente hasta dejarlo casi inconsciente y lo arrojaron a un lado del camino, con la explícita advertencia de que, si volvía a levantar la voz, el trágico destino de Elena le parecería un paraíso en comparación con lo que le esperaba. Mateo regresó a la hilandería, no ya como el hombre que había sido, sino como un cascarón vacío, un espectro consumido por el dolor y la humillación. Su sufrimiento, lejos de extinguirlo, se transformó en un frío y silencioso odio, un fuego lento y voraz que crecía en las profundidades de su pecho, alimentado por la rabia y el deseo de venganza. Observaba a Rufino, que seguía pavoneándose por la hacienda con la misma sonrisa insolente y arrogante, como si nada hubiera ocurrido, como si Elena nunca hubiera existido. Observaba a don Ricardo, que seguía acumulando riquezas, indiferente al sufrimiento que sembraba a su paso, a las vidas que destruía. La rabia de Mateo no era solo la suya. Era la rabia contenida de un pueblo entero, de generaciones de trabajadores explotados, pero la suya era diferente. Era personal, visceral, y sería vengada de una manera tan retorcida que don Ricardo y su estirpe jamás podrían imaginar. Durante las semanas y los meses siguientes, Mateo se movió por la hilandería como una sombra, un fantasma apenas perceptible entre el estruendo de los telares. El trabajo era su fachada, su máscara, pero su mente era un torbellino de pensamientos oscuros y calculados. De día, sus manos seguían tejiendo la lana. De noche, estudiaba, observaba, aprendía. No de libros, pues no los tenía, sino de la vida misma,
de los viejos brujos y curanderos que había conocido en su infancia, de las leyendas susurradas entre los trabajadores sobre hierbas milagrosas y venenos lentos, de los secretos de la naturaleza que la gente del campo conocía. Aprendió sobre hierbas venenosas que causaban enfermedades incurables o locura, sobre el poder de ciertas plantas para alterar los sentidos y corromper la carne. Aprendió sobre la anatomía, no de cuerpos vivos, sino de los animales sacrificados en la hacienda para el consumo de la casa grande. Cada víscera, cada tendón, cada hueso se convirtió en parte de su macabro estudio autodidacta. Observó cómo los tintes naturales se adherían a las fibras, cómo el calor y la humedad transformaban la materia. Su plan comenzó a tomar forma, retorcido y cruel, como la justicia que se le había negado. No bastaba con la muerte. La muerte, pensó, era demasiado rápida, demasiado misericordiosa, demasiado fácil para aquellos que habían arrebatado tanto. La venganza de Mateo tenía que ser lenta, insidiosa, y sobre todo tenía que arraigarse en aquello que los de la Vega más valoraban, aquello que era la fuente de su poder. Su prestigio, su riqueza, la misma tela de la que dependía su imperio. Mateo recordó las palabras de un viejo teñidor, un hombre sabio y experimentado que había trabajado toda su vida con tintes naturales de la región. El color más profundo, Mateo le había dicho con una sonrisa arrugada, a veces viene de la sustancia más extraña. La tierra, la sangre de ciertos animales, hasta los insectos más diminutos. Todo tiene su esencia que puede teñir el mundo, para bien o para mal. Esas palabras, olvidadas por años, se clavaron ahora en su mente como cuchillos helados. Y si el color más oscuro, el más permanente, el más funesto, pudiera venir de algo más íntimo, más humano incluso. La oportunidad, con su disfraz de accidente, se presentó durante una de las frecuentes inspecciones matutinas de don Ricardo a los almacenes de lana, acompañado por Rufino y algunos capataces. Don Ricardo, gordo y torpe, con el paso pesado, tropezó estrepitosamente con una pila de fardos mal apilados, cayendo de bruces y golpeándose la cabeza contra una de las pesadas balanzas de hierro. La herida fue superficial, pero el impacto lo dejó inconsciente por unos minutos. Hubo confusión, gritos, el pánico habitual entre los sirvientes. Mateo, con su semblante inexpresivo y sus movimientos precisos, fue uno de los primeros en acudir para ayudar a levantarlo. En medio del caos y la agitación, sus manos, expertas y rápidas, actuaron con la eficiencia de un cirujano. Un pequeño frasco de cristal oscuro, cuidadosamente preparado y oculto en la manga de su camisa, fue desprendido sin ser visto. Su contenido, una mezcla de hierbas narcóticas y un potente laxante que había extraído meticulosamente de ciertas plantas de la región, las mismas que usaban los curanderos para limpiar el cuerpo. Se añadió subrepticiamente a la bota de aguardiente que don Ricardo siempre llevaba consigo para calentar el cuerpo en las mañanas frías y mitigar las molestias de su estómago. Nadie entre el tumulto se percató del sutil movimiento. Esa noche, don Ricardo de la Vega sufrió una terrible e incomprensible indigestión. Se encerró en sus aposentos, convulsionando y vomitando con tal violencia que los gritos resonaban por los pasillos de la casa grande. Los sirvientes lo oían sufrir, pero el temor a la ira del patrón era tal que nadie se atrevía a acercarse. Mateo, sin que nadie sospechara, ya había pasado días observando las rutinas nocturnas de la hacienda. Sabía que don Ricardo poseía una letrina privada adosada a su habitación y que el pozo ciego, donde los desechos se acumulaban, estaba situado estratégicamente cerca de un pequeño desagüe que conducía directamente a un arroyo cercano. A altas horas de la madrugada, cuando el dolor se volvió insoportable, don Ricardo se levantó a duras penas, débil y tembloroso, y se arrastró hasta su letrina privada, un lujo exclusivo de los hacendados. Allí, debilitado por el agotamiento y el malestar, desfalleció sobre el inodoro. Mateo, que había estado esperando en las sombras, deslizándose como una culebra, actuó con fría determinación. Abrió la tapa de madera y, con una mezcla de repugnancia visceral y escalofriante satisfacción, extrajo cuidadosamente una parte de las entrañas que el cuerpo de don Ricardo había expulsado con violencia y desesperación. La oscuridad abrumadora de la noche, el olor nauseabundo a heces y bilis, y la urgencia implacable de su venganza lo envolvieron por completo. Era un acto de profanación abominable, un tabú roto, pero en la mente de Mateo era el único camino para que su hermana Elena encontrara finalmente la paz y para que su alma atormentada pudiera comenzar a sanar.
con el material profano cuidadosamente depositado en un recipiente hermético que había preparado con semanas de antelación. Mateo se dirigió a su jacal. Su madre, sumida en un sueño profundo y agitado, no se percató de su presencia. Él se escabulló al pequeño cobertizo anexo donde guardaba sus herramientas de tejedor, algunos sacos de lana y sus tintes personales. Allí, bajo la luz parpadeante y amarillenta de una lamparilla de aceite que apenas iluminaba la oscuridad, Mateo comenzó su ritual. Limpió minuciosamente la sustancia, la hirvió repetidamente para esterilizarla y luego la dejó secar al aire, lejos de miradas indiscretas. Una vez seca, la pulverizó con un mortero y una mano de piedra, con movimientos lentos y metódicos, hasta obtener un polvo fino, casi imperceptible, de un tono parduzco. Lo mezcló entonces con ciertas resinas naturales extraídas de los árboles de la región y un pigmento rojo oscuro, casi carmesí, obtenido de la preciada grana cochinilla, un tinte caro y codiciado que don Ricardo valoraba por su intensidad. El resultado fue una pasta espesa, de un color burdeos intenso y un brillo sutil, a la que Mateo, en su mente, llamó la esencia del patrón. El plan de Mateo era una obra maestra de perversión y de justicia retorcida. Durante años, don Ricardo había exigido que la mejor lana, la más fina, aquella destinada a producir los tejidos más lujosos y caros de la hilandería, fuera tratada con un secreto familiar transmitido de generación en generación para darle una suavidad y un brillo inigualables. Mateo, como uno de los tejedores más antiguos y de mayor confianza, conocía ese proceso al dedillo. Una pasta especial de almidón de maíz, cera de abeja y algunas resinas vegetales que se aplicaba a los hilos de urdimbre antes de tejer para fortalecerlos, darles cuerpo y proporcionarles el acabado liso y brillante tan deseado. Poco a poco, con una paciencia digna de un santo y la astucia de un demonio, Mateo comenzó a sustituir una pequeña parte de los ingredientes originales de esa pasta secreta con su esencia del patrón. Lo hacía solo en los lotes de lana destinados a los tejidos más exclusivos, aquellos que don Ricardo y Rufino utilizaban personalmente para sus ostentosos trajes, para los grandes tapices que adornaban la casa grande o para los valiosos regalos que enviaban a los poderosos hacendados de Tlaxcala, a los comerciantes influyentes de Puebla e incluso a los políticos de la Ciudad de México. Era un acto meticuloso, llevado a cabo con la precisión de un relojero y el secreto de un confesor. Nadie notó nada. La pasta tenía el mismo aspecto general, el mismo olor, quizás un toque más rojizo que se atribuía a la calidad superior de los nuevos tintes importados. Los hilos, tratados con esta nueva y macabra mezcla, se tejían en espléndidas telas que brillaban bajo la luz de las lámparas, suaves al tacto y de colores profundos. Don Ricardo y Rufino, ajenos por completo a la abominable profanación que se había llevado a cabo en su propia fábrica, vestían orgullosamente las prendas confeccionadas con estas telas. Los tapices cubrían las paredes de sus suntuosos salones, las cortinas adornaban las ventanas de sus habitaciones. La esencia del patrón estaba en todas partes, un veneno lento y silencioso que se adhería a sus vidas, a su piel, a su mismo ser. El efecto no fue inmediato. Era un veneno insidioso que trabajaba con la calma de la muerte inminente. Primero, comenzaron las enfermedades inexplicables que los médicos de Tlaxcala no lograban diagnosticar. La anciana esposa de don Ricardo, doña Carlota, una mujer vanidosa y obsesionada con las apariencias que siempre vestía las más finas sedas y lanas de la hacienda, comenzó a sufrir de una extraña y persistente erupción cutánea que le cubrió todo el cuerpo, acompañada de una fiebre que la consumía. Los remedios caseros y las pócimas de los médicos charlatanes no surtían efecto. Luego, la hija menor de los de la Vega, una joven delicada y enfermiza, empezó a padecer pesadillas horribles, tan vívidas que la despertaban gritando, y fiebres recurrentes que la dejaban postrada en cama. Los tejidos más finos, que la envolvían en un abrazo de seda y lana, se convirtieron en un mortífero sudario. Rufino, el perpetrador directo de la tragedia de Elena, fue el siguiente en caer. Siempre altanero, robusto y lleno de vida, empezó a perder peso de manera alarmante. Su piel se puso amarillenta, sus ojos se hundieron y una tos seca y persistente lo atormentaba día y noche, impidiéndole el descanso. Los médicos hablaban de una fiebre maligna o mal de sangre que no cedía ante ningún remedio conocido. Pero era más que una fiebre, era el aliento gélido de la venganza de Mateo, enhebrado sutilmente en cada fibra que Rufino tocaba, vestía o incluso respiraba mientras dormía en sus sábanas de lujo.
La fortuna de los de la Vega, antes inquebrantable, tan sólida como las montañas de Tlaxcala, comenzó a desmoronarse a la vista de todos. Los envíos de telas de calidad, superior a la Ciudad de México y a otros mercados exclusivos, empezaron a ser devueltos con quejas airadas. Los clientes, la élite de la sociedad, se quejaban de un olor extraño y nauseabundo que aparecía con el tiempo en las telas, como a podredumbre mezclada con un dulzor cadavérico. Las telas se deshilachaban con facilidad inexplicable, perdían su color o, peor aún, causaban severas reacciones alérgicas y misteriosas enfermedades en quienes las usaban, lo que llevó a escándalos silenciosos pero demoledores. El prestigio de la hilandería del diablo se desplomó como un castillo de naipes. Las ganancias cayeron en picada y los bancos empezaron a exigir el pago de deudas. Don Ricardo, antes un hombre de hierro, un tirano inquebrantable, se volvió paranoico. Los murmullos en el pueblo, las miradas furtivas y temerosas de los trabajadores que lo seguían como fantasmas, la enfermedad incurable de su familia y la ruina inminente de su negocio lo estaban volviendo loco lentamente. Empezó a creer en maldiciones ancestrales, en el mal de ojo, en la brujería negra. Despidió a médicos y curanderos por igual, acusándolos de incompetencia o de ser cómplices de algún maleficio, pero nada cambiaba, la decadencia era imparable. Caminaba por los vastos pasillos de su hacienda, tocando los tapices con dedos temblorosos, oliendo sus propias ropas con la nariz fruncida, buscando incesantemente el origen de la pestilencia que solo él parecía percibir, una fetidez que creía sentir en su propia carne. Mateo observaba, impasible, cada etapa de la lenta destrucción de sus verdugos. Su madre, debilitada por la tisis y la pena inconsolable por Elena, falleció unos meses después, no sin antes darle una última mirada de profunda comprensión a su hijo, como si supiera el dolor que lo carcomía y la fría furia que lo impulsaba, como si lo perdonara por adelantado. Con cada nueva noticia del declive de los de la Vega, un tenue y gélido atisbo de paz se instalaba en el corazón de Mateo. No era felicidad, sino una fría y desoladora satisfacción, la justicia lograda a través de la subversión más íntima y aterradora de sus bienes más preciados. Rufino, el hijo y heredero de don Ricardo, consumido por la enfermedad y una locura galopante, balbuceaba incoherencias, hablando de hilos de carne que lo ataban a la cama, de la sangre que empapaba la tela de sus ropas, de voces que le susurraban desde las costuras de sus camisas. Su muerte fue lenta y agonizante, su cuerpo, antes robusto y altanero, reducido a un esqueleto cubierto de piel amarillenta y escamosa. Don Ricardo lo encontró una mañana en su cama, con los ojos abiertos de par en par y fijos, petrificados por el terror, en un tapiz de color burdeos intenso que él mismo había encargado años atrás. En el rostro congelado de su hijo, don Ricardo vio un reflejo inequívoco de su propia condena. La muerte de Rufino fue la gota que colmó el vaso para don Ricardo. La locura lo abrazó por completo, despojándolo de toda razón. Abandonó sus negocios por completo, se encerró en su estudio, obsesionado con las telas que lo habían arruinado. Las olía, las rasgaba con sus uñas, intentando encontrar la impureza, el origen de la maldición. Sus gritos, llenos de terror y de acusaciones delirantes, resonaban por toda la hacienda, acusando a los hilos, a las lanas, a los tejedores de estar contaminados por el diablo, de haberle robado el alma. Nadie se atrevía a contradecirlo. Los pocos sirvientes que aún quedaban hablaban de un hedor insoportable que emanaba de la casa grande, un olor a carne putrefacta y a un miedo tan palpable que cortaba el aliento. Los rumores se extendieron por todo Tlaxcala como pólvora seca, de boca en boca, de rancho en rancho. Se decía que en la hilandería del diablo algo terrible había sucedido, que los tejedores, o quizás el mismo diablo, habían tejido el destino de la familia de la Vega con un hilo maldito, con una sustancia prohibida. La historia de Elena, silenciada y enterrada por años, resurgió en susurros, convertida en parte de la leyenda, una advertencia de lo que sucedía cuando se ultrajaba la inocencia. Pero lo que las autoridades ocultaron, lo que nunca debió salir a la luz, lo que solo Mateo sabía con certeza, era la verdad literal y macabra detrás de esa leyenda. La hilandería cerró sus puertas para siempre. Los telares enmudecieron, convertidos en armazones silenciosos y cubiertos de polvo. Los trabajadores, liberados de su yugo, dispersaron la historia, adornándola con detalles fantásticos, pero la esencia se mantuvo inalterable. Los malditos tejedores que hilaban con tripas humanas. La hacienda, antes un símbolo de opulencia y poder, se convirtió en una ruina fantasmal,
sus muros desgastados por el tiempo y el eco de los últimos gritos de don Ricardo, que finalmente murió solo, despojado de su fortuna y su cordura, consumido por el mismo veneno lento que él, sin saberlo, había ayudado a tejer en su propio destino y en el de su descendencia. Mateo, el artífice de esta venganza silenciosa y terrible, desapareció tan sigilosamente como había actuado. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que se unió a los bandoleros en las montañas de Hidalgo, otros que cruzó la frontera hacia el norte, buscando un nuevo comienzo. Pero su obra perduró. Cada vez que alguien en Tlaxcala mencionaba la hilandería del diablo o recordaba la leyenda de los tejedores malditos, una punzada de escalofrío recorría la espalda de los oyentes. Y Mateo, en algún lugar, quizás bajo el anonimato de otro pueblo, sonreía, sabiendo que la justicia, aunque retorcida, brutal y horriblemente íntima, había encontrado su camino a través de los hilos de un telar y la esencia macabra de una venganza inimaginable. La historia de los de la Vega se convirtió en una advertencia susurrada, una leyenda oscura entre la gente de los pueblos textiles de México, una verdad que nunca debió salir a la luz, la confesión macabra de un alma rota que tejió su propia vindicación con la sangre de los inocentes y la oscura astucia de un hombre que lo había perdido todo.